Señoras y señores, aquí seguimos en este inicio de año, 8 de la mañana, con 3 minutos de regreso aquí en Altavox. Mire, vamos ahora a revisar esta opción que ha ofrecido la presidenta Claudia Sheinbaum de presentar, aunque usted no lo crea, esta reforma contra el nepotismo y la reelección. Nada más que habría de decir que esto hubiera sido muy bueno antes de los Monreal, antes de los Yunes, antes de todas estas dinastías que han proliferado en la polaca nacional, y la realidad es que ahora se pretende hacer esto que se detenga. ¿Qué tan conveniente es el buscar que no exista la reelección en los funcionarios públicos? Hoy está con nosotros el licenciado Jorge Chezal, a quien siempre le damos la más cordial bienvenida. Excelente inicio de año, licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues, ¿qué tan efectivo es que se buscara la no reelección en los funcionarios públicos? ¿Usted cómo lo ve, licenciado? Aquí estamos hablando de una propuesta que tiene dos vertientes. Una de ellas tiene que ver efectivamente con la reelección. Recordemos nosotros que se hizo esta reforma hace ya varios años, en donde se permite que presidentes municipales y senadores diputados puedan ser reelectos. Se habló en su momento de la conveniencia de profesionalizar, en el caso de los legisladores, la actividad legislativa, dándole a los diputados la posibilidad de tener un periodo adicional y a los presidentes municipales tener una curva de aprendizaje menos comprimida para poder sacar adelante su tarea, y que esto iba a redundar en el beneficio del servicio. Lo cierto es que cuando se planteó esta reforma, hace ya varios años, se hablaba de si esto no contravenía uno de los principios de la Revolución Mexicana. Y el principio aquel de sufragio efectivo, no reelección, en realidad no estaba vinculado con prohibir la reelección, sino que no se quería que Porfirio Díaz se reeligiera. Y recordemos que incluso a partir de la Constitución del 17 hubo reelección presidencial. Pero, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué se eliminó la reelección presidencial? Porque se generaban vicios en el ejercicio del poder, de tal manera de que se convertía en un ejercicio perverso de trabajo 3 años para quedarme otros 3. Y luego tuvimos el problema que va vinculado con la otra vertiente de esta misma reforma. ¿Qué es lo que pasa con con Plutarco Elías Calles? En donde, si bien es cierto, no se reelige, pone a los 3 siguientes presidentes que eran realmente instrumentos. Entonces, esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum va por esas dos vertientes. Por un lado, no reelección. ¿Por qué? Porque hay que respetar el ejercicio democrático. Y si tienes la capacidad para que en el periodo constitucional puedas hacer tu trabajo, postúlate de candidato, porque el servicio público no es ninguna escuela. Y por otro lado, tenemos el limitar que se puedan constituir este tipo de maximatos, como fue el caso de Plutarco Elías Calles. Maximatos. A ver, licenciado, estamos teniendo por ahí está intermitente la comunicación con usted. Vamos a tratar de hacer un poco más clara la comunicación, pero dentro de lo que nos hablaba el licenciado Chezal, es estos tiempos de cómo, en las épocas de antaño, Edson, el propio Plutarco Elías Calles lo hizo, sí, ¿no? Designó a sus propios cercanos, a sus propios seguidores, y hizo esta especie del famoso maximato. Entonces aquí es la gran pregunta de qué tan conveniente es. Y ojo, no empiecen con esto de que se está haciendo defensa a la reelección y a las figuras de siempre. No necesariamente es esto, pero sí a lo que se presta este manejo de el quedar bien con el que les otorga la oportunidad de llegar al poder. Me dicen que tenemos de enlace nuevamente con el licenciado Chezal, y nos quedábamos precisamente en este ejemplo que nos daba de que ya con el propio Plutarco Elías Calles había sucedido estos tiempos de antaño del maximato, licenciado. Así es, y por esa razón, es por la que también se incluye en esta propuesta el que los familiares no vayan a poder ser dejados en el cargo por parte de un gobernador, de un presidente o de algún legislador, etcétera. Es decir, el limitar las dos vertientes. Por un lado, el que yo me pueda reelegir, porque, insisto, la administración pública o el legislativo no es ninguna escuela, yo no tengo por qué ir a aprender, se supone que si llego es porque tengo la capacidad, claro. Pero tampoco el que yo pueda heredar el cargo o que pueda controlar a quien venga constituyendo este maximato. A ver, di un punto clave esta parte, licenciado.
hay unos ejemplos, y hemos visto demasiados, de funcionarios que están en el poder y de la nada llega su esposa, llega su esposo, llega su papá, llega su mamá. Es un asunto que no está prohibido, entiendo, es un asunto que no es ilegal, lo comprendo, pero que ya lo hemos visto muy común, el cómo un funcionario llega, extiende sus enlaces como tentáculos y va llegando más familiares a ello. Y muchos responden, pero es que no le podemos negar la intención de buscar un cargo público como a cualquier otro ciudadano. La respuesta de ellos, yo quisiera escuchar su punto de vista, licenciado. A ver, con esa misma lógica, Jonathan, Ajá. ¿por qué le negamos a la empresa del papá que sea proveedor del hijo presidente municipal? ¿Por qué le negamos al hermano que pueda tener como tesorero del ayuntamiento a su hermano? Pues por la misma razón por la que en este caso se justificaría el que no se pueda dar esta elección de familiares, etcétera, por el riesgo que representa para una desviación del ejercicio del poder. Es decir, si nosotros ahorita decimos que por el derecho legítimo que tienen para postularse a un cargo público, la mamá, el papá, la esposa, el esposo, el hijo, el nieto, quien sea, se le debería dar el derecho, pues entonces que se le dé el derecho también como proveedores de ejercer la libertad de comercio y ser proveedores del servicio público. ¿Cuántas veces no hemos visto que proveedores del servicio público son cancelados sus contratos, son rescindidos y además son sancionados, pese a ser buenos proveedores, simplemente por esa relación de parentesco? No, me parece que ahí el tema es cubrir un área de riesgo y que no se den escenas tan lamentables como la de los dos señores Yunes, papá e hijo, en donde el hijo va y le pide al papá que entre de suplente y luego de que ya los acusó con su papá, luego llega su papá y luego entra él y se den ese tipo de incentivos perversos. Exacto. Esta parte, ¿y por qué nos hemos acostumbrado a verlo y no ya sorprendernos de este tipo de escenas, licenciado? Porque esa es la misma razón por la que tampoco nos sorprendemos de fortunas que se construyen de la nada a partir del ejercicio del cargo público, porque dejamos de sorprendernos también por el hecho de que se pueda con una dádiva, con un apoyo social comprar un voto, por la misma razón por la que resulta que siendo tan sencillo resolver muchos temas criminales, solamente es cuando vienen presiones del extranjero cuando se resuelven, porque la ciudadanía no está involucrada en el ejercicio de las políticas públicas. Hemos los ciudadanos dejado de lado ese tipo de cuestiones y si más o menos vamos sobreviviendo, pues los dejamos que hagan lo que les dé la gana. Ese ha sido el gran problema, yo. Sí. Y a ver, si yo no estoy mal, la propia elección al Poder Judicial prohíbe esto y por el otro lado, en el otro poder sí se permite. Mira, de hecho, en el caso del Poder Judicial, recordemos que uno de los principales escándalos era justamente los familiares. Exacto. Que había. Sí, entonces, con ese pretexto de decir que tienen derecho a aspirar a un cargo público, ¿por qué si yo soy magistrado, mi hijo no puede ser juez? Si tiene los méritos para hacerlo, ¿no? Es que a mí me rompe a veces la cabeza el decir, ¿por qué está señalando el poder político que se está teniendo en el Poder Judicial, nepotismo y que un magistrado tiene a toda su familia y en el otro poder, en el poder de lo legislativo, en el poder ejecutivo, pues ahí se da a diestra y siniestra este escenario, el mismo que condenan? Se llama hipocresía, Jonathan. Se llama hipocresía de los políticos, así de fácil. Pero, licenciado, algo que aprendimos en este 2024 es que esto no existe. Como usted decía, usted mencionaba el ejemplo claro del tamaño de la traición y la hipocresía en lo legislativo en un solo momento. Los Yunes. ¿Se acuerda cómo decían? No, nosotros no somos traicioneros. ¿Por qué nos dicen 3 doritos después viene la traición? Así es. Exactamente, y te digo, ese cinismo, esa hipocresía, los ciudadanos la hemos permitido, porque todavía hay quien va y vota por esos políticos porque reciben una pensión, porque reciben una beca o porque les organizan un baile. No, bueno, para eso sí se está, la frivolidad colectiva. A ver, licenciado, ¿usted ve posible que se pueda llegar a realizar esta ley antinepotismo, antireelección
y que de verdad así como así desaparezcan estas dinastías políticas que han gobernado en los últimos, iba a decir años, pero no, décadas. Fíjate que esto es una pregunta muy interesante, Jonathan. A ver, mucho se ha dicho por sectores opositores que la presidenta Sheinbaum debe de sacudirse el yugo de López Obrador para tomar sus decisiones y poder hacer sólida su presidencia. Y hemos visto detalles de cómo a la presidenta le dejaron un campo minado controlado por el señor López a través de los legisladores. Lo hemos visto en casos como, por ejemplo, la elección de Rosario Piedra, cuando la señora Sheinbaum no veía con toda simpatía esta designación. Es algo en lo que ella no tiene que intervenir, pero se sabía que no tenía simpatía. Sin embargo, se le impusieron. Y hemos visto también cómo en otros casos ha mandado mensajes que los legisladores no le hacen caso. Esta iniciativa va a ser, me parece, la prueba de fuego para saber si ella tiene la capacidad de tomar el control político de sus decisiones o si sigue descansando en el poder legislativo controlado desde Palenque. O le vayan a buscar una marometa legal los propios políticos para no cumplir esta ley, porque ya ve que para marometas ellos se pintan solos. Sí, no, bueno, a ver, pero primero tendría que aprobarse, y me parece que ya de aprobarse sería un indicativo de que ella está tomando cierto control. Si no se aprueba, es señal de que simplemente entonces a lo mejor estaríamos no hablando de Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, sino a lo mejor de Emilio Portes Gil, sucesor de Plutarco Elías Calles. Bueno, ahí quedaría esta parte. Nada más me da duda esta parte. ¿Usted vería que sería idóneo que se les haga no reelección al mismo puesto que desempeñan o ya no ocupar otro cargo público? No. A ver, el ocupar un cargo público es otra cosa. Me parece que es reelección el periodo inmediato en el cargo que desempeñan. Incluso a mí no me parece mal que un legislador pueda volver a ser legislador. El problema es que cuando esto se convierte en un acto sucesivo después de ejercer un periodo, es en donde se pueden construir incentivos perversos. Bueno, pues ahí está parte de esta mirada que nos ofrece a esta opción que ofrece la presidenta Sheinbaum de iniciativa dentro de las otras 20 que ahí vienen, reformas constitucionales, una de ellas la reforma antinepotismo y antireelección. Vamos a un corte, si nos lo permite, licenciado, porque quisiéramos escuchar su mirada a los momentos que marcaron desde su perspectiva el 2024. Déjenos hacer una pausa y volvemos con usted. Sí, cómo no. Vale. Vamos a ello, volvemos. Terminó el 2024, uno de los años más profundamente álgidos en materia política, en materia, obviamente, también de violencia, de seguridad, de economía, por donde queramos verle. 2024 fue un año profundamente álgido en escenarios noticiosos. Pero a ver, licenciado, nosotros quisiéramos escuchar cuáles fueron para usted los momentos que consideraría marcaron este 2024 y que van a seguir generando bastantes protagonismos y consecuencias en este año que viene, que ya está con nosotros, más bien dicho, en el 2025. Pues mira, yo pensaría básicamente en tres sucesos fundamentales. El primero de ellos, la elección, no necesariamente son en orden cronológico ni en orden de importancia, pero son tres momentos importantes. El primero de ellos es la elección del 2 de junio, en donde se consigue esta mayoría calificada en la Cámara de Senadores y de Diputados por parte de Morena. Y esto no solamente es el día de la elección, sino todo el proceso electoral, en donde los cínicos estos que despachan como magistrados del Tribunal Electoral, pues compraron su permanencia un rato más, reconociendo una mayoría calificada que no existía. Entonces, el primero es el proceso electoral, es un momento extenso en tiempo, pero que finalmente marca, no por la elección de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que el hecho de que sea una mujer la presidenta de México es importante, pero en las condiciones que llega me parece que lo demerita mucho, y me parece que lo destacable del proceso electoral es que se haya dado la posibilidad de ese control absoluto de la Constitución a un solo partido.
El segundo momento que me parece fundamental es, también será extenso en el tiempo, pero tiene que ver con la reforma judicial. Es decir, todo lo que fue el proceso de la reforma judicial, desde que se empieza a discutir la forma como se aprueba, los encontronazos con la Suprema Corte, la renuncia de los ministros de la Suprema Corte, la participación de la ciudadanía defendiendo al Poder Judicial, me parece que ese es otro evento que también hay que destacar. Y el último, que también me parece que también se extiende en el tiempo y se puede extender 4 años, es probablemente la elección de Donald Trump. El hecho de que en este año se haya electo a Donald Trump, vamos a ver cómo es uno de los eventos que estaremos teniendo presentes muy pronto aquí en México. A ver, estos tres y sin duda también se entrelazan. Yo quisiera hacer una profundidad de estos 3 puntos que menciona. Me llamó la atención el primero, el de la elección, que vaya que se extendió demasiado. A mí me parece que el proceso electoral comenzó muy anticipado, 3 años antes, todo lo que nos hizo llevar, pero sí estoy de acuerdo con usted que el hecho histórico en sí de que llegara una mujer al poder, a la presidencia de la República, sin demeritarlo, pero sí pasó a un segundo término por el tremendo tamaño de problemas que tiene el país, se devoró ese hecho histórico y puso a Claudia Sheinbaum en el escenario de la realidad que tiene este país y que no han querido en algunos momentos reconocer, licenciado. Sí, por supuesto, y tiene que ver con lo que comentábamos antes del corte, en el sentido de que si ella no logra consolidar su gobierno, sus decisiones, pues seguirá siendo un maximato, ¿no? Sí. Sí, porque no el hecho de ser mujer está imponiéndose a la realidad misma, inseguridad, violencia, la amenaza de la avalancha de Donald Trump con las deportaciones masivas. Es decir, ese mismo papel como tal del hecho histórico que ella hizo al llegar a la presidencia, pues no se ha logrado imponer, licenciado. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que su antecesor dejó tan contaminado el ambiente que simple y sencillamente esa parte se desdibujó, Jonathan, es decir, pasó a un segundo plano en medio de toda esta tragedia en la que sumió a México el señor López. Pero ella misma no también ha hecho mal en querer continuar. Yo lo digo en este sentido. A mí me parece que continuar una mañanera con el mismo estilo que le deja el creador máximo de ese aparato de comunicación, si le puedo decir así, ella ya no encaja en esta parte y tan lo hemos visto que ella misma hasta ya no se siente cómoda continuando el mismo modelo. Por ejemplo, cuando llegaron las discusiones grandes con Donald Trump y que Donald Trump tergiversaba las declaraciones de la presidenta, ella dice, pues ya no le voy a responder en la prensa. Entonces, ¿dónde rayos? Y para eso tiene el espacio de la mañanera, licenciado. Sí, pero, a ver, ¿y quién dice que no le impusieron también la mañanera? Es decir, ¿quién dice que no es parte de la imposición que tiene de su antecesor? ¿Tanto así? Porque sí, ella misma se ha visto limitada en la mañanera. Sí, no, yo sé, pero te digo, ¿quién dice que no se lo impusieron también? O sea, es decir, a ver, ahí yo tengo que hablar en favor de la presidenta Sheinbaum. Todo el mundo ha estado esperando que se desmarque del presidente anterior. Nada más que apenas lleva unos meses. Y esto puede tomar tiempo. Ahorita, si ella intentara desmarcarse de golpe, pues ¿quién dice que no le abren un juicio político en el Senado de la República o le quieren aplicar la revocación de mandato? Son instrumentos que tiene controlado el expresidente para poder someter a la presidenta actual. Es por eso que no hubo este jalón de orejas, como a veces lo hacía Andrés Manuel antes, a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal. ¿Se acuerda cuando los dos medio ahí se miraron feo y dice ella que los tuvo que mandar a llamar y a sentarse y ella a intermediar para que, a ver, no nos peleemos, somos del mismo bando, pero también son viejos lobos de mar, licenciado? No, y son los operadores políticos del expresidente. Son los dos alfiles en el poder legislativo del expresidente. Entonces, ahí más bien, yo no sé si ella les ordenó, les sugirió o les suplicó que se arreglaran. Uy. Y a ver, el escenario Donald Trump,
que este es el que viene en 18 días. No sé si se están dando cuenta del tamaño de punch con el que viene llegando Donald Trump. Sé que también viene muy bravucón y esa ha sido la característica principal, pero en tan solo 2 meses ya puso a trabajar al gobierno en aristas que no los habíamos visto actuar. Migración, los aranceles, los de ahora ya los impuso México a los chinos. En solo 2 meses, licenciado, y de presidente electo. Sí, 2 meses y sin ser presidente, por supuesto. Eso quiere decir que ahora que ya tenga el poder pleno y absoluto, entonces vamos a ver escenas como esas aumentadas, duplicadas, triplicadas, y eso va a ser un problema para México, porque además tiene la presidenta Sheinbaum, también recordemos, un gabinete impuesto en buena medida por el presidente anterior. Entonces la respuesta que pueda dar va a venir a significar el que pueda ella recuperar el espacio para tener el control de la presidencia, o lo decía, simplemente seguir sometida a las decisiones del expresidente. Insisto, a veces decisiones tan absurdas como el hecho de la mañanera, o como el hecho de que ella dijo que iba a vivir en Palacio Nacional y el otro señor tardó mucho en hacer las maletas, pese a que dice que tenía poca ropa que llevarse, ¿verdad? Y que tenían casa rentada, sí, porque ellos decían que el departamento en el que vivían es departamento rentado. Oiga, licenciado, pero ¿qué le dice que la única estrategia de reacción del gobierno federal ante la amenaza de las deportaciones masivas sea un botón de pánico? Pues que no están dimensionando el problema de lo que se trata. Un problema migratorio, sí, un problema de migración, de deportaciones, etcétera, es un problema demográfico. Y al ser un problema demográfico se convierte en un problema del más alto nivel respecto de la economía y de la política. El hecho de que no se esté diseñando una estrategia completa que pueda resolver el problema nos puede llevar a consecuencias. A ver, recordemos cuando se dieron la apertura de las fronteras cuando el señor López empezó su gobierno y que transitaban cientos, tal vez miles de migrantes por territorio nacional, porque el señor López dijo que aquí no le iban a prohibir la entrada a nadie, pero se la prohibieron en la frontera norte, y entonces se quedaron los migrantes a vivir en México, generando problemas demográficos en pequeñas poblaciones y ciudades cercanas a la frontera. Es un problema que no se puede minimizar de ninguna manera. Efectivamente. Y para cerrar, yo creo que sin lugar a dudas el gran protagonista también de este año va a ser la elección elección al Poder Judicial. Y yo le quisiera preguntar, ¿de verdad sabemos qué vamos a votar, licenciado? Realmente no sabemos nada. A ver, nada más basta leer las listas de los 3 poderes. La del judicial se salva un poquito más, pero basta ver las listas. Sabemos que la lista que menos probabilidades tiene de salir son los del judicial, pero veamos las listas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y nos damos cuenta, por nombres que están ahí, que algunos podemos identificar, que realmente el Poder Judicial, si pensamos que esto podía estar mal, el Poder Judicial va a ser una verdadera tragedia. Uy, bueno, con esto nos lo ha dicho todo. Licenciado, siempre agradecidos de que pueda estar con nosotros cada mañana, que tenga un excelente inicio de año y, si nos lo permite, seguirnos escuchando en el 2025. Gracias siempre. Al contrario, gracias. Feliz año. Que esté muy bien. Es el licenciado Jorge Chezal con nosotros.